Bueno, vamos a continuar con el tema de hemotórax. La clase pasada habíamos hablado sobre, bueno, habíamos empezado a hablar sobre el manejo, el tratamiento, que pues iba a ser con tubo de tórax, el manejo inicial. Y bueno, ahorita vamos a ver las indicaciones para una toracotomía. Una de las indicaciones más importantes es el requerimiento persistente de transfusiones sanguíneas a pesar de una reanimación inicial adecuada. Esto es porque pues nos está hablando que haya un posible pues sangrado activo, que pues no está siendo controlado únicamente pues con el drenaje pleural del tubo de tórax. También otra indicación, bueno, durante la reanimación del paciente no solo debemos considerar el volumen inicial de sangre drenada, sino también la tasa de sangrado continuo, ya que, bueno, ambos parámetros nos ayudan a valorar la gravedad del sangrado y, bueno, la necesidad, pues, de requerimiento quirúrgico. Es importante recalcar que el color de la sangre drenada, ya sea arterial o venosa, no es un buen indicador para decidir la necesidad de una toracotomía. Por lo que, bueno, no debemos guiarnos, bueno, según la bibliografía, no debemos guiarnos únicamente de este dato. Otra indicación relevante es la presencia de heridas penetrantes en la llamada caja mediastinal. Estas pueden incluir heridas en el tórax anterior, heridas mediales a la línea del pezón, así como en el tórax posterior también, y mediales a la escápula. Bueno, este tipo de lesiones alertan sobre la posibilidad de un daño grave a grandes vasos. También si existe algún riesgo de taponamiento cardíaco, por lo que pueden pues requerir una toracotomía urgente. Bueno, aquí tenemos dos imágenes, una de toracostomía con tubo de tórax y la toracotomía. Pues sabemos que la toracostomía pues va a constituir el manejo inicial de primera línea, ¿no? Tanto en el hemotórax no masivo como en el hemotórax masivo. Pues ¿por qué? Porque va a permitir pues la evacuación de la sangre, nos va a ayudar a la repartición pulmonar y pues al monitoreo continuo del sangrado. La toracostomía se suele realizar en el quinto espacio intercostal de la línea axilar media. Ahora, la toracotomía, pues es el procedimiento pues ya conocido quirúrgico, que es reservado pues para situaciones específicas como hemotórax masivo, un sangrado persistente y bueno, pacientes que estén inestablemente hemodinámicos o pues lesiones torácicas graves. Aquí tenemos, bueno, al momento de realizar una toracotomía, había leído que pues tenemos que tener mucho cuidado en no lesionar el paquete neurovascular intercostal, que pues bueno, discurren por debajo del borde de cada costilla. Y bueno, bueno, aquí tengo una duda, doctor, porque había leído que incluso, bueno, los pacientes que que necesitan un manejo de toracotomía, pues inicialmente se tratan con este tubo de tórax, pero cuando se vayan a realizar la toracotomía, que se tiene que dejar el tubo de tórax para, pues, la persistencia del sangrado y controlar el volumen de sangre. No, no, mira, haz cuenta que el colocar el tubo es simplemente para el control, un poco del control hemodinámico y para poder tener muy en claro el diagnóstico, ¿no? Es como que por lo que lo hacemos, ¿no? O sea, colocas el tubo y quieres ver si lo que habíamos estado comentando, la velocidad de salida del sangrado, si le tomas ahí rápido un hematocrito, te dicen si realmente es un sangrado activo de un gran vaso, etcétera, ¿no? O sea, lo usas simplemente como un puente de transición en lo que
el cirujano de tórax evidentemente abre la caja torácica y, y decide el abordaje a seguir, si hace resección pulmonar, reparación, abordar a mediastino, entrar a un gran vaso, etcétera, ¿no? Y evidentemente ya una vez abierta la caja torácica, pues el tubo se quita, ¿no? Ah, ok. Ya no es necesario que esté el tubo como tal. Ahora, finalmente, cuando se acaba el procedimiento y se repara lo que se ha reparado, siempre se dejan dos sellos, bueno, dos tubos conectados en un sello pleural, uno que va en la zona hacia anterior y uno que va hacia la zona posterior, para que el drenaje sea seguro y de que no vaya a quedar lo que hemos platicado muchas veces, María Fernanda, de que se vaya a quedar con el tema de coágulos residuales o un atrapamiento pulmonar por la presencia de material fibrótico que tiene la sangre como tal, ¿no? Entonces, ese sería la intención primaria, ¿no? Ok, doctor, sí está bien. Gracias. Y bueno, vamos a pasar a otro tipo de manejo. Tenemos a manejos de antibióticos. Bueno, pues en cuanto al uso de antibióticos, su indicación, bueno, se va a respaldar. Te interrumpo tantito, ahorita que algo que te quería dar. Sí, línea superior, quinto espacio intercostal. Ajá. Una forma rápida de encontrar la línea del pezón aproximadamente, que pues no siempre, porque no todos los pezones, no en todos los seres humanos, dependiendo si el paciente fuera muy gordito y perdió peso o de la talla de la copa de la mujer, o sea, varía mucho la posición anatómica del pezón en cuanto en el espacio intercostal, ¿no? Entonces, una forma mucho más fácil de identificarse el borde lateral del pectoral mayor, ¿sí? Y el borde anterior del dorsal ancho, o sentir del escápula. Generalmente a mí me enseñaron a poner este tipo de tubos con el paciente lateralizado. Entonces, en el momento que eso te permite que el paciente puedas levantar el brazo, bajar el brazo, y sientes exactamente la esquina de la escápula en la parte inferior, y eso te da más o menos el espacio intercostal apropiado en el cual tú puedes estar abordando entonces tienes esas tres referencias, no solamente el pezón. Uno, dónde termina la espina de la escápula. Segundo, el borde lateral del pectoral mayor, y el borde anterior del dorsal ancho, ¿no? Entonces, como que tienes no solamente el tema de dónde se va en el pezón. Ahora, hay pacientes que cuando tienen el tórax inestable, de hecho hace poco nos pasó uno, la semana antepasada, de que tenía inestable el tórax y no era fácil, y exactamente parte del trauma estaba entre la cuarta, quinta, sexta costilla en la línea media. Entonces, el único punto de referencia que teníamos era un poco posterior. Entonces, hay veces que los terminas poniendo un poquito más hacia la línea axilar posterior, si no tienes el suficiente espacio como ¿cómo se llama? Para el anatómico, para poder abordar en la línea media, ¿no? Pero el chiste es colocar un tubo para drenaje, porque si no el paciente se ahoga, ¿no? Ese es el tema primario, ¿no? Y ahora con los tubos dirigidos, que les platicaba, que se colocan con la técnica de Sellinger, que son se es un piquete. Entonces, pues es mucho más seguro pasar el tubo, y ahora hasta se están colocando cuando tenemos pacientes que están con todo el tórax muy comprometido. Bueno, pues entonces ya te metes en donde sea, pero vas guiándote con la guía
y se desliza el tubo mucho más fácil, ¿no? Porque colocar un tubo de toracostomía a ciegas no es maniobra tan fácil y es una técnica un tanto brusca, porque en el momento que rompes la pleura, muchas veces está rota, a veces que no tienes una guía anatómica más que una pinza fuerte con la cual terminas deslizando el tubo. Pero ahora con estos nuevos tubos que son los que están utilizando, pues es mucho más cómodo, ¿no? Dale, síguele. Sí, doctor. Bueno, en cuanto al uso de antibióticos, su indicación principalmente va a respaldar como profilaxis, pues para prevenir empiema y otras complicaciones, especialmente en pacientes con hemotórax secundario a un trauma penetrante, que bueno, pues ellos requieren la colocación de la sonda o del tubo de tórax. También tenemos, por otro lado, la embolización, esta que consiste pues en la oclusión de los vasos sanguíneos. Y bueno, esta es una estrategia terapéutica reservada, decía, que está indicada principalmente en hemotórax secundario a anomalías vasculares o cuando se identifica un sangrado arterial específico. Bueno, este procedimiento pues nos va a permitir controlar el sangrado sin la necesidad de una cirugía abierta. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues bueno, consiste en que se realiza mediante el acceso a una arteria periférica, sea femoral o radial, y a través de esta vía se va a introducir un catéter que bajo guía fluoroscópica se avanza hasta identificar el vaso sangrante y pues ya una vez localizado el sitio de extravasación, se colocan materiales embolizantes y pues ya ocluyen el vaso y se detiene el sangrado. Es correcto, eso lo hacen los radiólogos intervencionistas con una maestría impresionante. Ellos te pueden ocluir pero generalmente lo hacen cuando son, hay que embolizar vasos no tan grandes. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, que tú haces notas que el sangrado tal vez no es tan grande y presumes que a lo mejor es una zona de contusión pulmonar que la que está sangrando, que es un vaso muy distal. Entonces los radiólogos intervencionistas, ellos entran a través con catéteres y fluoroscopía y localizan el área de sangrado y la terminan embolizando con materiales tipo palacrilato o metacrilato o enacrilatos, que dicho de otra manera son como los primos hermanos de las colalocas, y es lo que hacen. Ahora, una parte que a lo mejor faltó decir es cómo colocar los tubos. A ver, si tú tienes un neumotórax como tal, bueno, el tubo entonces sí siempre lo vamos a dirigir hacia la forma anterior y superior, ¿sale? Si el tema es que estás pensando en un hemotórax, pues ese siempre lo que le estaba comentando, lo tratamos de dirigir hacia la parte posterior, ¿sí? Y hay veces que dirigimos intencionadamente el tubo hacia la parte inferior, ¿sí? Porque por gravedad, la sangre donde se puede acumular y donde nos puede hacer un tórax congelado es hacia los lóbulos inferiores. Entonces, ese punto es importante. Si es un hemotórax, va dirigido hacia posterior y si el sangrado va a quedar un sangrado residual, bueno, lo tratamos de dejar hacia inferior, ¿sale? Entonces, ya si tú hablas de que es solamente un neumotórax o es un derrame, como sea, o un mismo, el empiema siempre lo vamos a tratar de dirigir el tubo hacia la zona del empiema, aunque generalmente hoy en día casi todos los empiemas, pero bueno, harina de otro costal. A ver, síguele pues. Sí, doctor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo del hemotórax retenido. Como sabemos, aquí pues ya el manejo ya no
ya con el tubo de drenaje pleural, con el tubo de tórax, ya no sería adecuado, porque pues sabemos que es sangre acumulada. Entonces, pues esta sangre acumulada, organizada, pues ya su drenaje ya no va a ser efectivo. Es por eso que pues se opta por un abordaje ya quirúrgico, o bien también se opta por la videotoracoscopia, también conocida como BAST. Este procedimiento es de primera línea en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ya que, pues, bueno, va a permitir evacuar el material hemático, pues, que está retenido en la cavidad, liberar las loculaciones y favorecer la expansión pulmonar. Ese tratamiento, bueno, es una técnica, decía, mínima invasiva, que permite, pues, el acceso directo a la cavidad pleural mediante pequeñas incisiones. Aquí tenemos dos imágenes. Vamos a la imagen A. Aquí se habla de una técnica VAS clásica con múltiples puertos. Bueno, se observa en la imagen A que se introducen aquí dos pinzas a través de las incisiones de diferentes ángulos. Y en la izquierda, pues se ve el retractor. Ahora en la imagen B vemos una ¿cómo se pronuncia? Perdón, segmentectomía izquierda. En la segunda imagen tenemos la técnica uniportal, en donde se utilizan una sola incisión y en esa misma incisión meten las pinzas. En la parte de arriba, bueno, en la imagen, en la parte de aquí, pues vemos aquí la incisión y donde meten las pinzas, en esta misma incisión. Y en la imagen ya tendremos una vista interna, pues de donde se pueden ver ambas pinzas alineadas. Y bueno, en estos casos de donde el VAS no es posible es cuando existe sangrado activo o el paciente se encuentra inestable. En estos pacientes pues ya se indica la toracotomía. Es correcto, aunque me encantaría que pusieras la imagen. Fíjate, digo, esa imagen B, ya no se hacen tampoco esas incisiones tan cruentas y de caballo, no, ya no. Ya hoy en día los cirujanos de tórax, los que son los que tienen especialidad de cirugía de tórax, imagínate que logran hacer el trasplante pulmonar por incisiones de 10 centímetros, ¿no? 8 centímetros. Entonces no abren el tamaño de una herida así tan cruenta. Generalmente las heridas son de 8, 12 centímetros y es como se hacen las toracotomías abiertas, ¿no? Y los VAST, a mí en lo personal siempre me gusta el VAST porque es de mucho más rápida la cirugía, siempre tiene mucho más control de la situación. Con el tema de las grapas, son como unos cierres especiales que se encuentra la zona de lesión y se engrapa y no hay que suturarse, es muy rápido, pero ya el costo realmente lo que sale caro son las grapas, pero el procedimiento en costos entre en un VAS y una abierta no es tantísima la diferencia, ¿no? Y y te digo, ya no son heridas tan grandes. Antes sí, eran como que les cortaban medio tórax, pero no, ahora son mucho más pequeñas las heridas. ¿Sale? Entonces, a ver, sigamos. Y bueno, aquí tengo un pequeño video de cómo funciona pues el sistema de drenado, De succión. drenaje. Ese se llama sistema de succión. Y esa caja son las que se usan ahora. Van a ver los famosos, unas cosas largotas, delgadas, y esas ya no se usan ahora, son estas cajitas pequeñas que han de medir unos 50 centímetros no más y de unos cuadritos y estos son los que se usan ahora. ¿Sale? A ver, pon tu video.
Esa parte, en todo lo que está señalando de la numerología grande, esa es la parte de llenado, o la de secuestro, o la de recolección, ¿no? La parte de la torre azul, donde está en este momento la mano del médico o del enfermo que está ahí, ese es realmente lo que viene siendo la cámara A, que viene siendo el, 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 el sello que hace la cantidad de presión que se va a ejercer. Y la última, la cámara B, que se llena muy poquito, que también tiene su marcaje hasta donde se tiene que llegar, esa va a ser la cámara de succión, de segunda succión, o de donde vamos a estar buscando las fístulas o las lesiones. O sea, lo que está en negro formalmente es lo que va a hacer que el pulmón vuelva a adquirir su presión negativa, y la parte blanca es simplemente de recolección. ¿Sale? De hecho, ahí está señalando hasta dónde tiene que estar llenado. Ahí se ve la flechita azul, exacto. Esa. Ahí, hasta ahí se tiene que llenar la cámara B. Y la otra es simplemente la presión a la que queremos. Que esa está muy llena. En realidad no nos gusta ya tenerlas tan infladas. Generalmente los dejamos entre 15 a entre 10 y 15 generalmente lo dejamos porque vaporiza un poquito el líquido, pero realmente la cámara C es la que nos va a estar dando las atmósferas para que el pulmón se vuelva a neumatizar. ¿Ok? Entonces, sí, así se pone. Inclusive, si se dan cuenta, tiene una pelotita. Ahí la pelotita le está diciendo que cuando la pelotita flota hasta donde está el indicador de la flecha azul, es ahí donde tiene que quedar, ¿no? Y ese es un manejo universal. ¿Sale? Ok. Bien. ¿Que termine el video, doctor, o paso? No, ya pasa. Digo, es básicamente eso. Ok. Ay, perdón. Y bueno, ahora vamos a comenzar con eso concluiríamos hemotórax. Comenzamos con hemoneumotórax. Pues bueno, este cuadro, pues a diferencia del hemotórax o del neumotórax aislado, pues se combinan ambas patologías, ¿no? Y pues partimos de conceptos que pues ya previamente revisamos. Por esta razón, pues no vamos a profundizar de forma extensa, sino que vamos a enfocarnos en entender qué es y cómo identificarlo en una radiografía, y pues igual y su manejo. Pues tenemos que el hemoneumotórax pues es una patología pues dual, ¿no? Se caracteriza por la presencia pues de sangre, simultánea de sangre, que ocurre pues en el hemotórax, en la cavidad, y también de aire, que es en la misma cavidad pleural. Entonces, generalmente este cuadro se presenta como consecuencia se suele presentar como consecuencia de un traumatismo torácico, sobre todo de tipo pues ya sea penetrante o cerrado, en el que se lesionan tanto pues estructuras pulmonares como vasos sanguíneos, lo que permite pues la entrada de aire y la extravasación de la sangre hacia la cavidad pleural. Esta combinación de sangre y aire provocará un colapso pulmonar con disminución de la ventilación efectiva. Además, dependiendo del volumen de sangre acumulada, pues se va a generar pues la inestabilidad hemodinámica. Entonces, por lo tanto, el hemoneumotórax no solo va a comprometer la función respiratoria, sino pues también vamos a tener percusiones hemodinámicas. Ok. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente y, clínicamente que es más relevante son, ya lo había mencionado, los traumatismos y las lesiones torácicas. Estos pueden ser
traumatismos pues contusos como accidentes de tráfico, caídas o traumatismos penetrantes como heridas por arma de blanca o arma de fuego, que pues van a lesionar simultáneamente el pulmón o las estructuras pues vasculares. También tenemos lesiones deportivas en algunos deportes que tienen de alto riesgo de impacto. También pueden presentarse en el contexto de procedimientos médicos, por ejemplo, durante la colocación de catéteres venosos centrales, toracocentesis o biopsias pulmonares, donde pues puede producirse una lesión iatrogénica pues del pulmón y de vasos iatrotorácicos. Por otro lado, también existen causas menos frecuentes que son relacionadas con afecciones pulmonares pues, subyacentes. Dentro de estas causas, tenemos enfermedades pulmonares preexistentes y la presencia de bullas pulmonares. Aquí en la radiografía, por ejemplo, tenemos Si quieres, haz más chiquita tu pantalla porque no, nada más se ven algunas letras. Está muy grande tu pantalla. Hazla un poquito más pequeña, por favor, para que se vea todo. O vela corriendo si quieres, de un lado a otro y lo vamos viendo, para que no la tengas que desorganizar. ¿No se ve bien entonces? ¿O cómo? Lo que pasa es que no se alcanza a ver la radiografía con la bula, pero bueno. Ok, permítame entonces, espérame. Me voy a hacer más grande. Se ve. Bueno, no te preocupes. Yo ahorita les paso una tomografía de exactamente de la cirugía que tuvimos hace 15 días del paciente que le estalló la bula. Y de hecho, tocante a lo que estás diciendo, pues bueno, eso es de lo más frecuente, ¿no? Pacientes viejitos que fueron fumadores, que estuvieron expuestos al humo de leña y que de repente les da una tos, una gripa, tosen y ya ahí quedó perfecto. Y ahí la bula, pues, pum, revienta, ¿no? Y es una de las causas más comunes de las lesiones espontáneas del pulmón, ¿no? Sin necesidad. O también fíjate que hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, una bula efisematosa y de repente la abuelita llega, literal, el mismo perro y le brinca a la abuelita y le empuja y hay veces que están tan tensas esas bulas que o llega Navidad y abrazan a la abuelita y pum, le rompen la bula, ¿no? Y entonces terminan en año nuevo, festejaron la Navidad con una toracotomía. Entonces, sí, son frecuentes y es la causa número uno de las situaciones espontáneas, ¿no? Ok, en cuanto a las biopsias, fíjate que ya las biopsias prácticamente se hacen todas por BAST. Ya no se hacen biopsias por cirugía abierta. El 99% son de vía BAST, porque pues vas por una biopsia nada más, ¿no? Vas por una cosa muy pequeña y por ejemplo, y si vas por una biopsia de tipo pleural o una biopsia, hay veces que hasta con un tema de anestesia local y hay dispositivos de videocámara que entran y salen y meten una aguja rapidísimo y se acabó la cirugía y en ocasiones ni tubo de inflado pleural tenemos que dejar, ¿no? Entonces,
Ha cambiado mucho el tema de la cirugía de tórax. Ok, sigue. Sí, y bueno, pues ya nos comentaba el doctor, esta pequeña, como se ve como una burbuja grande, pues esta es la bulla, el bullo pulmonar, y también, bueno, decía que se identifican como grandes espacios aéreos, intraparenquimatosos, Es correcto. y pues que da el aspecto de bolsas de aire, así dentro del pulmón, así como se ve. Y pues esta es una de las principales afecciones que se relaciona pues como factor predisponente al hemoneumotórax. Es muy raro que los hemoneumotórax por afecciones pulmonares subyacentes sean por otras enfermedades. Por ejemplo, en el hemotórax vimos que se asocian a neoplasias pulmonares, a trastornos de la coagulación. En el hemoneumotórax, perdón, no, principalmente son las bullas, el enfisema, los enfisemas avanzados y los quistes pulmonares. También acuérdate que ya habíamos platicado en las clases pasadas que las cavernas, ¿no? Hay veces Sí. que va avanzando la enfermedad, ponle el hongo que tú me quieras decir, o un histoplasma, por ejemplo, que es el que más se come el pulmón, o la misma tuberculosis per se, y llega el momento que literalmente, o sea, el bicho se va devorando al pulmón hasta que llega a una zona vascularizada y literalmente termina rompiendo el vaso y terminan haciendo una lesión de ese tipo como las que estamos platicando. Y son pacientes que ya se sabían que tenían tuberculosis o que incluso estaban en tratamiento y, y pasan por por una estación así de emergencia, ¿no? Entonces, sí, también las cavernas son causa de, ¿vale? Síguele. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, vamos a hablar brevemente. Como ya mencionamos, se trata pues de una patología combinada, por lo que sus mecanismos fisiopatológicos pues se integraron bien en el neumotórax y en el hemotórax. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos pues la entrada de aire a la cavidad pleural. Esto pues generalmente va a ser secundario pues a una lesión pulmonar, puede ser bronquial o de la pared torácica. Este aire rompe el equilibrio de presiones, produce un neumotórax y condiciona el colapso parcial o total del pulmón, lo que pues provocaría una disminución en la ventilación. A ver, algo que siempre les van a preguntar y vamos a resumir todo esto que estás diciendo en atmósferas. A ver, la cavidad interpleural o la cavidad pleural se encuentra en relación a menos una atmósfera, ¿sí? La vía aérea se encuentra a cero hasta en el momento que empieza la vía aérea superior. Y de la vía aérea superior hacia todo tu entorno, estás, dependiendo de la altura, pero estás a 1, 2, 3 atmósferas, ¿no? Positivas. Entonces, por eso, cuando hay una ruptura, la tendencia es que el aire del entorno que hay es de mayor presión, se va a meter directamente a la pleura, que está a menos una atmósfera. Entonces, como todo, ¿no? Todo lo de mayor presión va a tratar de meterse a los espacios de menor presión. Y la entrada abrupta de la pérdida de menos una atmósfera, y por ejemplo que estés a nivel del mar, que hay más atmósferas, porque pues, estás más hacia el nivel, o sea, evidentemente tienes más capas atmosféricas encima de tu cabeza, entonces los neumotórax suelen ser mucho más, no quiero decir agresivos, pero serán mucho más aparatosos que alguien que pueda estar viviendo, no sé, en Zacatlán o en Huauchinango, en la sierra, ¿no? Entonces, los neumotórax, los neumotórax es simplemente por pérdida de las presiones y entonces la entrada abrupta de la presión pues colapsa el tejido pulmonar, ¿sale? Ok. Eso siempre se los van a preguntar en todos los exámenes, ¿eh? El tema de lo que acabo de decir de las atmósferas, esa es pregunta de examen obligada, ¿eh? Dale.
Y bueno, pues por la acumulación de sangre en el espacio pleural, esta pues puede ocurrir secundaria a la lesión de vasos intercostales, del parénquima pulmonar o de vasos mediastínicos, como habíamos mencionado pues ya en el hemotórax. Esto pues daría lugar pues al hemotórax y contribuye a una presión pulmonar aún más, a una presión, pues sí, a una mayor presión pulmonar. Y bueno, entonces, esta combinación de aire y sangre dentro de la cavidad pleural va a generar un efecto de compresión intratorácica, pues que no solo va a afectar la ventilación pulmonar, sino también pues puede disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Aquí tenemos pues efectos combinados del hemoneumotórax. Por un lado, la ocupación del espacio pleural provoca la disminución del volumen pulmonar total, lo que limita la expansión del pulmón y condiciona una hipoventilación o a la hipoxia. Ahora, la compresión intratorácica afecta pues el retorno venoso al corazón, lo que genera pues una disminución del gasto cardíaco y pues ya un compromiso hemodinámico. Y bueno, cuando el sangrado es importante, esta combinación de hipovolemia y compresión puede llevar a la evolución hacia un choque hipovolémico. Bueno, en cuanto al cuadro clínico del hemoneumotórax, combina pues los síntomas también tanto del neumotórax como del hemotórax. Por lo que podemos dividirlos de manera práctica en síntomas respiratorios y síntomas hemodinámicos. Desde el punto de vista respiratorio, bueno, los pacientes suelen presentar dolor torácico, que típicamente pues empeora con la inspiración. Puede estar acompañado de disnea, que puede ir de leve a severa, bueno, dependiendo del grado del colapso pulmonar también. También es frecuente encontrar una disminución de los ruidos respiratorios y una menor expansión torácica del hemitórax afectado. En casos avanzados puede aparecer tos seca, cianosis, secundaria hipoxemia y también puede aparecer taquipnea. Por otro lado, cuando el componente hemorrágico es significativo, se agregan ya síntomas hemodinámicos. Entre los más importantes vamos a encontrar taquicardia, hipotensión, así como también palidez y diaforesis. Bueno, el paciente puede presentar también mareos o incluso pues llegar al síncope, y el sangrado, bueno, si el sangrado es abundante, puede pues evolucionar pues a un estado de pues hipovolémico. En cuanto al diagnóstico, como bueno, generalmente la causa es por traumatismo, pues primero debemos identificar el antecedente de trauma torácico, ya si es contuso o penetrante. Posteriormente, si el paciente presenta los síntomas que ya mencionamos en el cuadro clínico, como bueno, principalmente disnea y dolor torácico, que nos orientan a una alteración tanto ventilatoria como pues hemodinámica. Ya en la exploración física, durante la inspección podemos observar dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios y movimientos torácicos asimétricos del lado afectado. A la palpación, es común encontrar disminución en la expansibilidad torácica y el fremito táctil. En la percusión, el hallazgo característico, bueno, es una combinación de matidez en las bases, secundaria pues a la presencia de sangre, y timpanismo en los campos superiores debido a debido al aire que está pues en la cavidad. Y bueno, finalmente en la auscultación se observa pues abolición o disminución del murmullo vesicular en el hemitórax afectado. El diagnóstico se puede confirmar mediante toracocentesis diagnóstica, lo que confirma pues la presencia de hemotórax asociado al neumotórax. Bueno, en este caso, en cuanto a la citología del líquido pleural, decía que en caso de hemoneumotórax traumático no suele realizarse citología, ya que pues el sangrado pues es secundario a la lesión vascular.
En cambio, si tenemos casos raros como pues, un neumotórax espontáneo que se asocia a una enfermedad subyacente, pues ya podría considerarse el análisis citológico para identificar la posible presetiología. Y esto principalmente pues, en las bullas o en los quistes. Bueno, una vez que tenemos la sospecha clínica, el diagnóstico pues ya se va a apoyar de los estudios de gabinete, ¿no? Tenemos la radiografía, que es el primer estudio y el más accesible. En el hallazgo característico es el nivel hidroaéreo, que significa pues la presencia de aire en la porción superior y líquido en caso de sangre. Además, suele observarse también el borramiento del ángulo costofrénico, que pues esto nos hablaría de la ocupación pleural por líquido, en este caso pues sangre, y dependiendo también del volumen. Recordemos que también dependiendo del volumen, vamos a saber si, bueno, se va a apreciar si hay algún desplazamiento del mediastino. A ver, mira, para ir reduciendo tema, ya como que nos lo debemos de grabar que en todas las patologías que llevan líquido en el tórax, el nivel hidroaéreo siempre va a ser característico, ¿no? El borramiento de los ángulos costofrénicos, ya sea derrame de líquido, pleural, pus, linfa, que sea un tórax por linfa, lo vemos mucho en los pacientes que les dan radioterapia o los que tienen algún tipo de tumoraciones productores de linfa, siempre va a estar el borramiento del ángulo costofrénico, ¿no? Es más, lo vemos en los pacientes que tienen neumonías complicadas, siempre va a estar borrado en los pacientes que tienen falla renal, falla cardíaca, etcétera, ¿no? El desplazamiento mediastínico no es algo patognomónico porque realmente lo solamente yo he llegado a ver presencia de hemotórax masivos con el corazón en su lugar, afortunadamente, ¿no? Entonces, se pueden topar con esa situación. Y el colapso pulmonar parcial o total, bueno, pues eso simplemente habla del tamaño de la fuga que estamos teniendo o del tiempo de que han tardado en abordar al paciente como tal, ¿no? El ultrasonido de tórax, ese sigue siendo, a mí, de hecho, yo le tengo más confianza al ultrasonido de tórax, a diferencia de la radiografía, porque en el ultrasonido de tórax, seguramente ahorita que leíste las guías, lo ponen ya como una evidencia muy elevada, porque a diferencia de la placa no puedes calcular volúmenes. Y en el ultrasonido torácico sí puedes dar un aproximado de cuánto volumen está alojado en el tórax como tal, ¿no? Pero bueno, el que sigue siendo el gol estándar siempre va a ser la tomografía como tal, ¿no? Y eso en lo que es lesiones en pulmón por aire, por lesiones por presencia de líquido o mixtos, siempre va a ser la tomografía. Ahora, es muy importante y yo les hago muchísimo hincapié en la tomografía porque cuando no se tiene la experiencia suficiente, hay veces que podemos confundir una hernia diafragmática con un derrame, porque la hernia diafragmática, por ejemplo, la hernia diafragmática que operamos la semana pasada, esa hernia diafragmática pues estaba a nivel de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón. Entonces, de hecho, ese paciente a mí me lo mandaron porque
para que le pusiera un sello plegos, un drenaje, porque decían que era líquido. Entonces, pues, dijimos, bueno, no, esto no es líquido. Entonces, mejor hicimos la tomografía y fue cuando vimos que era una gran hernia diafragmática y se decidió mejor pues, meter al paciente en cirugía. Entonces, siempre el gol estándar es la tomografía, ¿sale? Sí, doctor. Que si se reserva para pacientes estables, sí, pero hoy en día los tomógrafos nuevos, nosotros tenemos la fortuna de tener un tomógrafo última generación de 160 cortes, que te hace una tomografía, te la realiza en 3 segundos. Entonces, ya no es de esos tomógrafos de 16 cortes o de 60 cortes que tardan casi 20 minutos o 10 minutos en hacer una tomografía, ¿no? Entonces, prácticamente entre el paciente y el estudio se realiza de verdad, o sea, en 90 segundos ya tienes las imágenes, ¿no? Entonces, digo, antes estaba muy marcado que se reservaba solamente para pacientes estables, pero no. Hay veces que necesitamos saber si también cómo está en una trauma de estos, cómo está columna, cómo está las venas cavas, cómo están los ventrículos, si no hay derrame pericárdico, y eso, si no hay contracción miocárdica, y eso no te lo va a dar ni el ultrasonido ni la radiografía, eso te lo va a dar la tomografía. Entonces, gol estándar, la tomografía y ya no es tanto el tema de reservado solamente para esta, o sea, se tienen que hacer las tomografías como siempre tenemos que estar pensando que una tomografía, ¿vale? Sí, doctor. Vale, pues síguele. Y bueno, aquí tenemos una pues radiografía que pues, característico de un hemonemotórax. Tenemos el nivel hidroaéreo, pues sabemos que es por el aire en la porción superior y líquido en la porción inferior, por lo que se ve radiopaco. Y bueno, tenemos la opacidad homogénea, pues que igual es compatible con sangre. Y algo también característico es esta línea que se ve que, bueno, decían que este es el nivel horizontal y es un dato típico cuando hay aire y sangre en el espacio pleural. Claro, esa imagen también te la puede dar un absceso pulmonar reventado. No solamente el que sea, lo único que te va a dar un color homogéneo no solamente es la sangre. Un absceso pulmonar reventado también te puede dar este tipo de imagen. Igual cuando tienes un linfatórax. Cuando recuerdo mucho un caso en el que pusieron un catéter central cuando estábamos en la residencia y pues tuvieron pero la puntería de pegarle al gran conducto torácico y hizo una perforación de la linfa y dio esta imagen. Entonces, todo el mundo, pues la vimos de primera instancia y dijimos, no, pues le desgarró, le pegó a la inominada o algo pasó, pero no, le había picado a la linfa y era una gran fuga de linfa. Y esas son de terror, porque cuando se fuga la linfa esta cantidad, lograr el tema de hemodinámico, lograrlo controlar al paciente es imposible. O sea, cuesta mucho trabajo controlar la hemodinámica de un paciente con una fuga de linfa masiva. Entonces, esto también te lo puede dar, sí, la sangre. Y es más, el absceso pulmonar y la, ¿cómo se llama? Y la linfa. Y es más, puedes tener un paciente, ¿sí? Que a lo mejor ya tenía su bula y que se reventó la bula y hay veces que llegan a hacer también imágenes no tan exageradas, pero con menor intensidad, pero se ve ahí. Y aquí en esta radiografía ven qué bien se ve el límite del pulmón. Esa bola que se ve bien delimitada es el pulmón que está totalmente colapsado. Sí, entonces, esa imagen está muy bonita. Dale, sigue.
Sí, justamente pues tenemos también el pulmón colapsado y pues por lo mismo que no tenemos pues no se identifica el borramiento del ángulo costrofénico del mismo lado. Y fíjate cómo ahí el corazón se ve pues en su sitio, ¿no? O sea, estamos en un sitio cardíaco que pues no te impresiona, ¿no? Y también, bueno, no sé si exista un leve desplazamiento del mediastino. No sé si, bueno, decía la lectura que sí existía, pero yo no lo logro ver mucho. Muy discreto, digo, la verdad es que, digo, no impresiona. Sí. Se ve cargada la carina un poquito más cargada hacia el lado izquierdo, pero digo, nada impresionante del otro planeta. Sí. ¿Mm? Y bueno, también en la bibliografía de este caso, pues decía que se realizó la colocación de un tubo torácico y bueno, se obtuvo 1.200 mililitros de sangre en los primeros 10 minutos, lo que pues indicó un sangrado significativo. En las siguientes 24 horas se drenaron 450 mililitros y debido pues a la magnitud del sangrado, se trataba pues de un hemotórax masivo, perdón. Claro. Pasamos al manejo. Realmente, bueno, ahora el manejo se basa en los mismos principios. Primero, pues es fundamental asegurar la vía aérea, administrar el oxígeno suplementario, pues ya que el compromiso ventilatorio pues es frecuente, ¿no? Se debe realizar. Tu ABC, ¿no? Sí. A de aéreo, B de breathing y C de circulation, ¿no? Entonces tu ABC, Sí, ¿no? Tal cual. sí, el ABC, doctor. Bueno, se debe realizar también pues el control de la hemorragia evidente, ¿no? Iniciar reanimación con líquidos y hemoderivados si el paciente pues lo requiere y mantener un monitoreo hemodinámico continuo, especialmente si se sospecha de un sangrado que está activo. Posteriormente, el tratamiento pues específico pues, va a consistir en la colocación del tubo de tórax, generalmente del 28 al 36 French, como habíamos estado comentando, pues ya que permite pues la evacuación de la sangre o el drenaje de la sangre y permite pues la respuesta pulmonar, mejorando la ventilación, ¿no? Y bueno, en algunos pacientes, pues cuando el manejo inicial y el drenaje con tubo de tórax no son suficientes, lo mismo, optamos por un manejo quirúrgico, principalmente pues mediante la toracotomía, ¿no? Aquí tenemos ciertas indicaciones cuando, por ejemplo, el sangrado es masivo. Ya sabemos cuando un sangrado es masivo, 1.500 mililitros de sangre, mayor 1.500 mililitros de sangre. Otra indicación importante es la fuga aérea persistente. Esto nos podría indicar la lesión, pues por la lesión pulmonar o bronquial que no se resuelva con el drenaje pleural. También se toma en cuenta la respuesta al drenaje, ya que si el pulmón no se reexpande adecuadamente o el sangrado continúa, debe considerarse pues la exploración o el manejo quirúrgico como es la toracotomía. Y bueno, la estabilidad hemodinámica pues es importante. Si el paciente permanece inestable a pesar de la reanimación y el drenaje, pues ya requeriría manejo quirúrgico, ¿no? En cuanto al uso de antibióticos, pues estos no son de forma rutinaria, pero se consideran principalmente pues cuando se colocan pues el tubo de tórax, ¿no? No, yo creo que sí son de forma rutinaria. A ver, porque finalmente estás entrando a una cavidad estéril, ¿no? Y estás haciendo la conexión de un tubo que es un freeway de tu entorno hacia, y luego muchas veces, te puse el ejemplo hace rato de una linfa, que con que se filtre una bacteria, imagínate lo que es exponer a las bacterias con linfa en el tórax, o sea, no, o sea, se vuelve un caos, ¿no? Sí. No, de hecho, sí se dejan antibióticos de forma rutinaria y, por ejemplo, si estás en el tema, evidentemente,
de que el paciente está tomando, porque muchos de estos pacientes ya vienen con problemas crónicos que son diabéticos o peor aún, que son pacientes que tienen EPOC o que tienen, que, por ejemplo, los pacientes clásicos que se les rompen las bulas, que tienen EPOC y muchos de ellos ya usan corticoides o ocupan algún otro medicamento que puede estar ocasionando un tanto de inmunosupresión, ¿no? Entonces, son pacientes que sí los debemos de proteger con el tema de la antibioticoterapia, ¿no? No es así como que, pues no le damos, digo, no, si hay que darles, claro, tú ya te topas con que no es lo mismo dejarle, por ejemplo, para un motórax simple, pues eso te vas hasta con bilivulgar, ceftriaxona, pero, por ejemplo, si es un proceso de linfa que sea, bueno, ahí sí tienes que una protección mayor, ¿no? Ok, doctor, sí. Y bueno, pues sí, bueno, en trauma torácico, bueno, cuando es evidente que fue por trauma torácico penetrante, y pues esto, para el antibiótico es para prevenir complicaciones, principalmente en piema y en neumonía asociada, también me decía la lectura. Finalmente, para soporte y seguimiento, se realiza control radiográfico seriado para verificar la adecuada expansión pulmonar, la posición del tubo de tórax y descartar acumulaciones residuales de aire o de sangre. También en la fisioterapia respiratoria, este es importante y clave para mejorar la ventilación, favorecer la expansión pulmonar y prevenir atelectasias y neumonía. Especialmente en pacientes que tienen dolor torácico, porque bueno, es importante el manejo adecuado del dolor, porque el dolor limita la respiración profunda y a la tos efectiva. Entonces, esto aumenta el riesgo de tener complicaciones respiratorias. Y bueno, todo este seguimiento pues permite también identificar oportunamente si hay alguna otra complicación y asegurar pues la recuperación pulmonar adecuada del paciente. Ok. Y pues con eso concluiría el tema, doctor. Perfecto. Listo. Mañana, ¿qué vamos a ver? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie tiene el tema en la mano? Déjeme checo. Toca shock hemorrágico, doctor. Voy yo. Choque hemorrágico. Sí. Está muy bueno. Dale. Listísimo. Sale pues, chicos. Los veo mañana. Gracias. Doctor, tengo Hasta una luego. pregunta. Dime. Bueno, hace unas clases nos había comentado que íbamos a realizar un taller de traqueostomía. Había dicho que era este sábado, pero no sé si todavía sigue en pie lo de realizar el taller. Este sábado, se los reservo mañana. Déjame ver cómo, porque me salieron varias broncoscopías y de hecho creo que programé temprano 2 broncoscopías. Pero yo sí lo quiero hacer. Déjame ver cómo está mi agenda, pero mañana lo dejamos resuelto. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Listo. Bye.